Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 21 de Apocalipsis y leeremos hasta el capítulo 2 del 1 al 5. Capítulo 21 completo y el capítulo 22 del 1 al 5. Y lo dividiremos en 4 partes. Esta es la eternidad, es la iglesia completa, la del Antiguo Pacto, la del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, toda como una sola congregación adorando al Señor por la eternidad. Y aquí se cumple entonces la promesa de yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, habitaré en medio de ellos. Es la consumación del reino. El reino que inauguró en su primera venida, ahora es consumado en la segunda venida. Entonces vemos la Nueva Jerusalén vista con 4 figuras. Leemos del 1 al 8 y vemos aquí a Jerusalén como una esposa. Leemos entonces la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Dice la palabra del Señor así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leemos otra figura. Esta es la Nueva Jerusalén como una ciudad santa, del 9 al 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, es decir, la gloria de Dios brillando, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, y el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Veamos la Nueva Jerusalén con otra figura. Primero es la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. La segunda es una ciudad santa, brillosa, gloriosa, refulgente. Y esta tercera figura nos muestra la Nueva Jerusalén como un templo. Dice del 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 17. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por último, la última figura, la Nueva Jerusalén como un jardín. Comenzamos en Génesis, el paraíso terrenal perdido, y ahora regresamos a este paraíso, pero este paraíso es diferente, celestial, un jardín. Y dice así, 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, esta es nuestra porción de la Biblia. La eternidad, el pueblo de Dios completo, los redimidos como un solo pueblo, adorando a Dios por toda la eternidad. Vamos a orar. Vamos a orar y que Dios nos conceda claridad en este capítulo y podamos glorificar su nombre, podamos ser convencidos de nuestro pecado, podamos ser edificados y bendecidos por su palabra. Oh Señor, tú nos has sido bendición una y otra vez, domingo tras domingo, como nos hemos acercado a esta carta. Después de pasar 6 días obrando y trabajando, en tu día, Señor, nos has hablado una y otra vez aquí, en este lugar. Y en esta tu carta, pues es tu palabra. Permite, Señor, que escuchemos tu voz, así como buscamos tu gloria, y seamos transformados y conformados a la imagen de tu amado Hijo. Te agradecemos por tantas veces que nos has llevado a la realidad de nuestro pecado y a la gloriosa promesa del perdón y a la vida eterna. Te agradecemos por tantas veces que se ha hecho la invitación. Todavía te agradecemos por las fuerzas, el privilegio, el gozo, presentarnos delante de ti como parte de esta congregación que adorará en la eternidad. Ver cómo la misma gracia es derramada, Señor, en las mentes de cada uno de tus hijos, como el poder del Espíritu nos ha llevado
a ver la revelación de Jesucristo, para el mundo velada, para nosotros revelada. Pero Señor, ninguna de las misericordias pasadas, ninguna de los días pasados son suficientes para seguir. Hoy, Padre eterno, necesitamos misericordia nueva. Hoy necesitamos nuevas gracias, Señor, y gracias sobre gracia para poder leer, poder escuchar y para poder guardar tu palabra en nuestros corazones. Esa fuerza solamente viene de tu Espíritu Santo. Así que te rogamos, Padre, danos sabiduría. Necesitamos de tu alimento como niños recién nacidos. Pues nuestra sabiduría y nuestra carne no son suficientes. Alimentanos, Señor, con tu palabra. Así como alimentaste la multitud con 2 panes, con 2 peces, 5 panes. Alimentanos, Señor, así, y que sobre todavía para los días que siguen. Multiplica, Señor, la eficacia de tu palabra en nuestros corazones. Y que los días que faltan para volvernos a reunir, podamos guardar estas cosas y meditar en ellas. Volvemos nuestros rostros a ti, Señor, buscando nuestro sustento. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hemos sido bienaventurados, nos llama la palabra por haber leído este libro. Llegamos ya al último capítulo 22. Y quiero comenzar presentando delante de ustedes la gran bendición que ha sido para nosotros escuchar las palabras de esta carta y las bienaventuranzas prometidas que está descrita en 7. En 7 es decir, una bendición completa, total. Y en cada bienaventuranza es como si nos lleva otra vez a ver el panorama completo de la historia de la redención. Colosenses 2 del 8 al 10 nos dice, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, en Él, habita toda la plenitud de la deidad. Y si ustedes están en Cristo, entonces están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es nuestra mayor bendición. En esta carta vemos la revelación de Cristo, pero ver a Cristo revelado es nuestra mayor bendición. Somos bendecidos de muchas maneras, pero verlo a Él es el máximo, la máxima, el clímax de la bendición. Vemos la primera bienaventuranza en Apocalipsis 1:3 y dice allí, bienaventurado, feliz aquel que lee en voz alta, oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Y la razón, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza nos recuerda al Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarneceros se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La razón por las cuales somos bienaventurados es que al leerla podemos prepararnos para el regreso de nuestro Señor. El tiempo está cerca, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, si somos del Señor. Apocalipsis 14:13, la segunda bienaventuranza. La primera es, bienaventurado el que lee en voz alta, el que escucha y guarda. Esto es el evangelio presentado una y otra vez a través de la predicación de su palabra. La segunda bienaventuranza es, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, otra vez, esta palabra que me fue predicada me pone en conflicto, me pone en guerra
con el mundo, con Satanás y con mi propia carne. Y esa guerra de esa guerra me promete descansar. Bienaventurados los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, porque descansarán de esta batalla. Por fin entrarán a la presencia del Señor para jamás volverlo a ofender. Vosotros estáis completos en Cristo. ¿Qué tan completos están? ¿Cuánta es la llenura que tienen ustedes en Cristo? Bueno, aún la misma muerte se convierte en una grande bendición para aquellos que están en Cristo, porque la guerra contra el pecado terminan y descansan del dolor y la vergüenza de pecar contra aquel a quien aman con todo su corazón. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. La tercera bienaventuranza dice así en el Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Primera Tesalonicenses 5, del 2 al 5 dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, usted, congregación de Fort Pierce, ustedes no están en tinieblas, han escuchado la palabra de Dios, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes, los que han escuchado la palabra, los que han guardado esta palabra en su corazón, los que han puesto su fe en Cristo, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vemos la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, son de Dios. Y usted está viendo entonces cómo nos está presentando en una forma hermosísima la revelación de Jesucristo. Marcos 3 del 3 al 15 dice que Cristo subió al monte y llamó a los que él quiso. Bienaventurados los que son llamados. Y él subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Es la predicación del evangelio. Es como penetramos el terreno del enemigo. La quinta bienaventuranza, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Si quieren escuchar esa predicación, ahí está en YouTube. Primera resurrección, segunda muerte. ¿Cuál es la primera resurrección? Dice Efesios 2:1 que él les dio vida, él nos dio vida. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la primera resurrección. Ven a Cristo y vive. Tú sin Cristo, Él te considera muerto. Veamos la amenaza. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Muerte física, muerte espiritual, eterna. La sexta bienaventuranza, Apocalipsis 22:7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor vuelve y afirma la primera bienaventuranza. Bienaventurado el que oye, pero más bienaventurado el que oye eficazmente y guarda las palabras de esta profecía en su corazón. Apocalipsis 22:18 al 19 dice, yo testifico, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Veamos la última, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice el Señor, ven rápido, ven ya, estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a hacer cuentas. Esta es mi oferta. Dame tu pecado y yo te doy vida eterna. Esa oferta se ha ofrecido una y otra vez durante todo el libro. Así que, mis amados hermanos, somos bienaventurados por haber leído esta carta, por haber visto la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es como una perla de gran precio, como un tesoro escondido, que al encontrarlo ha sido de valor incalculable. Una de las formas que nos acercamos a leer la Biblia es lo que llamamos teología bíblica. Y es lo que hicimos hace unos años en esta iglesia. Es decir, tener un panorama completo de la historia de la redención que ha sido revelada progresivamente. Por eso también se le conoce como teología histórica. Las bienaventuranzas entonces nos dan un panorama completo de la carta. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo en singular. No las revelaciones, la revelación. Toda la palabra de Dios nos habla de un hombre. Y alguien preguntó, ¿y no habla de nosotros la Biblia? Sí habla de nosotros, pero no nos gusta lo que dice de nosotros. Habla de Jesucristo, le dice el Señor a los discípulos en Emaús, duros de corazón, lentos para entender. Toda la escritura habla de mí y la leemos de esa manera. Entonces, las bienaventuranzas nos ponen en un panorama completo de lo que es la carta. Es la revelación de Jesucristo. Y entonces llegamos aquí al final de la carta con la visión gloriosa que nos muestra que la promesa de Cristo es fiel. Él edifica su iglesia, Él sostiene a su iglesia y Él no permite que las puertas del infierno la desbaraten. Esa fue una promesa firme y verdadera, y ahora en la visión del apóstol Juan, él ve cumplida esta promesa. Para las congregaciones locales que escucharon y que recibieron estas cartas, o esta carta, quiero decir, fue de gran bendición, de gran regocijo. Están las iglesias disminuyendo, la persecución se está acrecentando, es dura. Pareciera que la obra de Jesucristo va a fracasar. Pero aquí el Señor les asegura, no, la historia está en las manos de Él. ¿Por qué el Señor Jesucristo conoce la historia? Porque Él la escribió. En contraste, entonces, con Babilonia y el lenguaje horroroso de aves de rapiña comiendo carne de reyes y de capitanes, ahora tenemos la ciudad gloriosa, la ciudad de Dios. Aquellos fueron echados al infierno para no volver jamás. Nada, nunca jamás será un estorbo ahora para la congregación de los redimidos. El mundo, su sistema, todo ha sido juzgado, todo ha sido echado al infierno y los redimidos ahora adoran al Señor sin el estorbo del pecado. Yo quiero exponer este capítulo 21 y parte del capítulo 22 con esto en mente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya en Cristo somos declarados hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, eso sí sabemos. No sé todavía a qué grado me va a llevar, pero esto sé yo, dice el apóstol Juan, que cuando Él se manifieste, cuando Él regresa en gloria, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo será un mundo sin pecado?
¿Cómo será una congregación donde los hermanos no se desprecian unos a otros? ¿Cómo será nunca jamás volver a pecar? ¿Cómo será poder ver al Señor cara a cara? Casi imposible imaginarlo. Pero eso es lo que nos muestra el apóstol en esta visión. Y nos lo da, como dije al principio, con 4 figuras. Esta visión de la iglesia triunfante, de la iglesia completa, la del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, toda como una sola, nos es presentada delante del Señor por la eternidad en 4 figuras. Una esposa ataviada para su marido, una ciudad santa, un templo y un jardín. Veamos primero la primera figura de el versículo 1 hasta el 8, la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. En la primera parte podemos ver entonces las cosas que dejaron de ser, las cosas que pasaron ya. Luego en la segunda parte vamos a ver las cosas nuevas. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y tenemos una promesa y una advertencia. Veamos entonces las cosas que ya pasaron, las cosas que dejaron de ser. Ha desaparecido la ciudad del hombre, ha desaparecido el sistema corrupto del poder del hombre, ha desaparecido la blasfemia de religiones falsas, la avaricia del hombre lo ha consumido todo, la avaricia del hombre lo ha llevado a su propia perdición y han sido echados al infierno. Ha desaparecido el universo en el que el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube del agua, estaban trabajando donde ellos podían actuar. Todo esto ha desaparecido y ha sido echado al infierno. Se llama nueva en contraste con la corrupción de este mundo. Se llama santa porque el pecado no tiene lugar en ella. Las cosas que dejaron de ser, las cosas que ya pasaron, y la presencia de Dios está allí, en esta ciudad. Por eso entonces también estas cosas desaparecieron. La muerte, lágrimas, llanto, clamor y dolor. Nada de esto está en el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Él es la vida, Él es el gozo, Él es nuestro consolador, Él es la fuente de agua de la vida. Todas aquellas cosas que fueron consecuencias del pecado dejaron de ser. Las primeras cosas pasaron. Pasó el tiempo de tribulación de su pueblo, pasó el tiempo de la persecución, pasó el tiempo de la guerra y la lucha contra el pecado de sus hijos. En su lugar ahora está esta ciudad de Dios, adornada, preciosa, limpia, como una esposa ataviada para su marido. Para nosotros que hemos tenido una boda así, al día anterior pude ver a Juanita con una blusa, un pantalón de mezclilla, un par de zapatos sucios, y de repente la veo venir con su vestido blanco, ataviada. No tengo ojos para nadie más. Así es esta presentación. Una gloriosa congregación con sus ojos puestos en su amado. No tiene ojos para nadie más. Por fin, todo lo que los separaba ha desaparecido y está lista para entregarse completamente a su amado. Veamos las cosas nuevas. Estas cosas pasaron. Veamos las cosas nuevas. Solo quiero que escuches tú la ternura con la que el Señor habla, para que tu corazón ya ahora se incline, tu amor por Él aumente y tu adoración por Él se intensifique. Escucha sus palabras como una repetición. Yo soy tu Dios, tú eres mío, yo te compré, jamás nada nos podrá separar. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él ha puesto su habitación. Dice Juan en capítulo 1 del Evangelio,
Él habitó con nosotros, Él tabernaculó con nosotros, vino y puso su tienda aquí con nosotros, caminó entre nosotros. Él morará con ellos. No es lo mismo, es lo mismo. Vive allí, morará con ellos. Y luego sigue añadiendo a estas bendiciones. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. No es lo mismo que morar, que habitar. Es lo mismo, pero sigue ratificando la promesa que Él jamás, jamás se separa de su pueblo. Y Él dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mi hijo, ya pasó todo, ya estás en casa, ya no hay nada más que sufrir, no hay más que llorar, no hay nada que nos separe. Tus pecados han sido perdonados, no hay nada en contra tuya. Por primera vez, poder ver a los ojos a nuestro Señor sin la vergüenza y sin el terror de saber que he pecado contra Él. Ahora aquí es una mirada de amor, de ternura. Aunque nunca olvidaremos la razón por la cual estamos allí, por primera vez podremos verle cara a cara sin sentir vergüenza. En el versículo 7, esa es la promesa. El que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo ya pasó. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo seré su Dios. Escucha bien. Él será mi hijo. Y esto, mis hermanos, para que ustedes se asombren de la gracia y la misericordia. Esto es la realidad de cada uno de los que han venido a Cristo. No de unos cuantos privilegiados. Si tú estás en Cristo, esto está hablando de ti. Tú que piensas que no sirves, tú que piensas que eres insignificante, piensa, esta promesa es para ti. Tú que piensas, ¿qué diferencia hago yo en la iglesia? En Cristo Él te llama, mi hijo. Aquí, mi amada congregación, guárdenlo en su corazón. Guarden en su corazón. Nunca, nunca desprecien a ninguno de los hijos de Dios. Cuando pensemos mal en nuestro corazón de aquellos que a nuestros ojos parecieran insignificantes, piensen, ellos verán a Dios cara a cara. Él mismo estará con ellos y serán semejantes a Él, porque le verán tal como Él es, y Él será su Dios, y Él le dirá, hijo mío. Esto es no unos, mis hermanos, es todos, cada uno de ellos. La historia de Sinclair Ferguson siempre me ha impactado, nunca se me ha olvidado. Él dice que él tiene un hermano mayor y su hermano mayor siempre fue mucho más capaz en todo, en las clases, en las tareas, en los deportes, y algunas veces que su tarea fue mediocre y las calificaciones bajaron. Dice su maestra con voz chillona, le decía, Ferguson, ¿podrías ver a tu hermano mayor y ser como él? Después que él va a la historia de la Biblia y escucha esta promesa, entonces seremos semejantes a él, porque le veremos cara a cara. Y dice Sinclair Ferguson, quisiera que mi maestra estuviera allí para decirle, maestra, sí me parezco a mi hermano mayor. Es Cristo Jesús, el que nos ha transformado y nos hará a su semejanza. Y seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. La competencia se terminó. Y cada uno de ellos verá la faz del Señor. Cada uno de ellos, aquellos que quizás despreciamos de alguna manera y no nos dimos cuenta de cuántas batallas y cuántos golpes han sufrido, cuántas derrotas y cuánto dolor habrán pasado. Los más pequeños, los más insignificantes, sabemos
que ellos son llamados por Dios hijos. Ojo, mis hermanos, si supiéramos el alcance de la misericordia, del amor de Dios por sus pequeñitos, ¿cómo cambiaría la manera en que nos tratamos unos a otros? ¿Cómo cambiaría la manera en que nos vemos unos a otros? Nos es difícil imaginarnos entonces este día glorioso en que todos aquellos que están en Cristo como uno solo adorarán al Señor. Es difícil imaginarnos cómo será que las consecuencias del pecado ya no están allí. ¿Cómo será que ya no hay pecado? Pero esta es la promesa, que algún día el Señor quitará todo esto y llama nuevas todas las cosas. El único que puede hacer esto es Dios, para animarnos en nuestra fe, para alentar tu fe en esta mañana. Escuchaste de la promesa que Él hace y le dice a Juan, dice, he aquí, estas cosas son verdaderas. Y luego le ordena y le dice, escribe. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego añade, hecho está. El Señor puede ver el futuro, puede llamar las cosas que no son como si ya fueran. Para Él es una realidad. Versículo 8. La advertencia, pero los cobardes, esto es, aquellos que se les hizo más fácil ir con la corriente que sufrir el oprobio de venir a Cristo. Para no ser rechazados por el mundo, prefieren viajar con Él. La cobardía de no venir a Cristo. Ese es el sello de todos los moradores de la tierra. Son cobardes. No quieren la burla de ser llamados cristianos. La palabra cristiano fue dada en forma de desprecio. Cristitos chiquitos, burros. Así se escribió, así se dibujó a un cristiano adorando a Jesucristo, como un asno. Pero para nosotros, Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios. Abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. Bienaventurados, dice 22, 14 al 15, los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Duras palabras. Más los perros estarán afuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace y ama la mentira. Esta es la bienaventuranza, los que tienen derecho al árbol de la vida, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y entonces pueden entrar por las puertas de la ciudad. Veamos entonces la Nueva Jerusalén como una ciudad santa. Si ustedes leen del capítulo 21, el versículo 9 al 21, ahora esta esposa ataviada para su marido, es decir, hermosa, pura, sin mancha ni arruga, presentada al Señor, dice que en el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. No, el versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad gloriosa es descrita como teniendo la gloria de Dios en ella, su fulgor, y lo es descrita de la manera más gráfica posible en el lenguaje del apóstol Pablo. Pero entendemos de su seguridad, muros, rodeada de muros, su simetría
Es como un cuadro, dice, su seguridad, su fundamento. Y todo esto refleja la gloria de Dios, perfecta, única, limpia, pura. Pero vea conmigo los versículos 12 y 14. Y es allí tenemos lo que antes leímos como los 24 ancianos que se postran delante del trono de Dios. Esta es la iglesia completa, mis hermanos, desde Adán hasta el último creyente que ha de venir a la salvación por la predicación del evangelio. Versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos la iglesia del Antiguo Testamento, y luego tenemos en el versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 24, la iglesia completa del antiguo pacto, la iglesia completa del nuevo pacto. A cada declaración que hacen los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran. Es decir, toda la iglesia, cuando los 4 seres vivientes declaran, el Señor Todopoderoso, la iglesia solamente clama, amén, aleluya. El Señor reina, amén, aleluya. Gloria a Dios. El Señor es santo. Amén. Aleluya. Es decir, los 4 seres vivientes que dirigen la adoración a Dios y la iglesia responde automáticamente. No me malentienda la palabra, pero quiero decir, es incitada a la adoración. Cada domingo nosotros nos enfrentamos a esto. Queremos que nos hablen de Jesucristo. Queremos adorarlo porque Él ha sido bondadoso con nosotros. Y estamos nosotros edificados sobre este fundamento, apóstoles y profetas. Pero allí la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Y así todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cielos nuevos, la tierra nueva, nos es presentada entonces como una esposa ataviada para su marido, una ciudad santa donde no hay pecados ni pecadores. También nos presenta como un templo, un templo. Pero tú me dirás, bueno, los primeros versículos del versículo 22 nos dice que no hay templo. Pero si sigues leyendo, dice, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Versículo 22. La nueva Jerusalén como una esposa ataviada, la nueva Jerusalén como una ciudad santa, la nueva Jerusalén como un templo. Y luego tenemos la descripción de esta ciudad santa, de esta esposa ataviada. Dice el 22, no vi en ella, en la ciudad no vi templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. El Cordero es el templo de ella. No adoramos, ¿se recuerdan? La belleza de la iglesia en nuestros días, ¿cuál es? Preguntábamos, ¿qué sería si tuviéramos un templo como el de Salomón? ¿Nos daría curiosidad? ¿Vendría la gente de Fort Pierce por curiosidad a ver la grandeza del templo? ¿A ver el servicio de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote o de los sacerdotes haciendo sacrificios de animales? ¿Qué tal si el domingo estamos invitados al monte Sinaí y luego se escucha una voz y el monte tiembla y hay truenos? ¿Se acercaría la gente por curiosidad quizás? Por la belleza de la iglesia. Dios ha decidido que sea la presencia de su Hijo y no algo externo. Cristo es lo que debe traernos a la iglesia. Él es el templo. El Señor Todopoderoso es el templo. No hay una parte en la ciudad donde la gloria de Dios no sea manifestada. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
la gloria de Dios abarca toda la ciudad como un templo. Y luego termina otra vez como si nos invitara a decir, ¿deseas esas cosas? ¿Ves lo que el mundo ofrece? ¿Ves lo que el Señor te ofrece? El 27 dice, allí en esta ciudad no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Veamos entonces esta Nueva Jerusalén como un templo. Nos acercamos a Él confesando nuestra dependencia de Él. Nos acercaremos a Él sin el estorbo de nuestro pecado. Nos acercaremos a Cristo con cuerpos glorificados. Su gloria lo llena todo. ¿Es esta tu esperanza? Porque allí, en esa ciudad, afirma el apóstol, allí no entrará ninguna cosa inmunda, ni nadie que hace mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y no es esto misericordia? Te está llamando a ti. Te está llamando a ti que dudas todavía. No vienes. No vienes porque amas demasiado tu estilo de vida. Y no vienes porque no quieres humillarte y darle gloria a Dios. ¿Cómo darás gloria a Dios? Confesando tus pecados y reconociendo que Él es justo, reconociendo que Él es su justicia y creyendo el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Por último, veamos la Nueva Jerusalén presentada como un jardín. Comenzamos otra vez en Génesis, el paraíso terrenal perdido. Pero ahora tenemos la Nueva Jerusalén como un jardín, el paraíso recuperado, pero con mucha más grandeza. Ahora es diferente. Jamás todas estas cosas podrán ser ofrecidas a través de ningún otro, sino a través de Jesucristo. Juntas, todas estas figuras, cada una de las figuras, con toda su descripción de grandeza, de pureza, de brillantez, de gloria, todas ellas simbolizan el carácter sobreabundante de nuestra salvación. Si leen ustedes el capítulo 22, del 1 al 5, es abundancia, abundancia, completa abundancia. Jamás faltará para la congregación de los redimidos una medida absolutamente plena de la comunión con el Señor, una medida absolutamente plena de bendición continua para todos los habitantes de la ciudad y para todos los que están inscritos en el libro de la vida. La promesa de 21:4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Quiénes? Cada uno de los que han venido a Cristo. No unos cuantos, no unos pocos. Cada uno de los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo, verán sus rostros y escucharán de la boca del Señor: yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. El Señor nos conceda vivir hoy con este fundamento y que así nos conduzcamos en el mundo, en la iglesia. Comenzamos entonces viendo el paraíso y una maldición. Terminamos con un jardín, un paraíso, pero allí no hay maldición. ¿Cuál es nuestra seguridad? Bueno, nuestra seguridad es que si los pones en contraste, el primer Adán, fue puesto a prueba y falló. Y en él caímos todos. Pero nuestro segundo Adán venció, obedeció perfectamente la ley y se entregó por su pueblo para el perdón de sus pecados.
¿quién? ¿En quién estás? No hay otra opción. O estás en el primer Adán o estás en el segundo Adán. Ven a Cristo. La invitación sigue todavía en pie. Las puertas todavía no se han cerrado, pero te decimos con todo el corazón, no sabemos cuándo se cerrará. O no sabemos tampoco cuánto tiempo el Señor te ha dado. No sabemos cuánto espacio el Señor te ha dado para que te arrepientas. Bien pudiera ser hoy tu última oportunidad. Bien pudiera ser hoy la última vez que escuchas esta invitación de venir a Cristo. El siguiente segundo no lo tienes asegurado. Vamos a orar. Padre eterno, te rogamos pues que podamos nosotros, Señor, ver la gloriosa invitación y la gloriosa promesa para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Rogamos pues, Padre, que en este día tu pueblo camine con seguridad, con firmeza, con valor, sabiendo que todas las cosas pasarán. Nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros carros, nuestras propiedades, todo pasará. Las aflicciones, las lágrimas, el dolor, todo pasará. Todas las cosas serán hechas nuevas. Permite, Padre, que nuestra mente lo entienda y pongamos nuestro corazón en lo que es eterno y no en las cosas temporales. Que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Y que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús y no en las de la tierra. Rogamos pues también, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de aquellos que aún no han puesto su confianza en ti. Y sea ahora el día. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.